Puede sentarse, amados, y guardar un poco de silencio, por favor. Dando las gracias al Eterno porque volvía a pecar. Me tenían rezagado. Bueno, como es costumbre nuestra, es dar la bienvenida a todos los que están conectados en este momento, los que se habrán de conectar también, y los que van a compartir esta pareja de hoy muy interesante en el futuro, ¿verdad? Se está archivada, va a estar allí guardada en YouTube, en nuestra página, y las puede compartir e íntegra también. Bienvenidos todos. Para Hashem, hoy tenemos pues servicio completo hasta Haftarah. ¿Qué dicen amén? Amén. O si me acostumbré mal, porque sabes, pues no, eso es malo, esas cosas, ¿no? Se va acostumbrando uno después para recuperar después ese tiempo, bueno, pues. Bien, entremos en materia. Después los saludo a nuestras hijas, allá en Maracaibo, Bellacó Maracaibo, Bellacó Altomiradino, Bellacó La Guaya, también nuestros hermanos de Turquía, y posiblemente pronto esperamos allá en Guarina. Amén. Amén. El nombre de esta parashá para este Shabbat es uno de los más interesantes de toda la Torah. Ekeb se llama. Este texto dice en hebreo, Behaya Ekeb, cuya correcta traducción sería y sucederá sí. Por tanto, y sucederá sí, este sí es una conjunción condicional sumamente importante. El día no es por haber oído, sino algo sucederá si oyere. Que significa sí, como condición, no como afirmación. Amén. En otras palabras, Hashem hará que algo suceda entre nosotros. Aquí tenemos algo interesante, porque normalmente la conjunción condicional que se usa siempre en hebreo no es eke, sino im. ¿Por qué aquí el texto de la Torah hace un cambio y no usa im, sino eke? Quizás la razón la encontramos no en el nivel Pesha, sino en el nivel Shor, en el cuarto nivel de interpretación. Es decir, aquí tenemos hay un significado escondido y misterioso en el texto. Casi siempre cuando nos encontramos un texto que pueda ser interpretado según las leyes de interpretación del cuarto nivel, se refiere a Mashiach. ¿Por qué? Porque la Torah siempre habla
de Mashiach. Apunta siempre a Mashiach. Nos lleva a Mashiach. Y Mashiach es el gran misterio de Dios. Sí, ¿qué relación tiene con Mashiach entonces? Aquí está el secreto, amado. Que no solamente significa sí, pero también puede significar calcar. Vamos a Bereshit 3.1, 3.15, donde dice, y pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, él hollará tu cabeza y tú la herirás en su eje, talón, calcañar. Debe decir que calcañar o talón es aquel y se escribe igualito a eje. Amén. Es decir, sí y calcañar se escribe exactamente igual en hebreo, solamente cambia la vocal, pero la raíz es exactamente la misma y su valor numérico también. Por lo tanto, de Devarim, capítulo 7, 12, tenemos una referencia a Mashiach. ¿Qué ha enseñado el judaísmo con respecto al talón de Mashiach? En el judaísmo hay una frase muy interesante que nos arroja luz para saber esto. La frase es Ik beta be Mashiach, Ik beta be Mashiach, cuya traducción sería en los talones de Mashiach. Es decir, en el tiempo previo a la manifestación de Mashiach, la generación que precederá la venida de Mashiach sería esa. ¿Cuáles serán las características de la generación judía que antecederá la venida del Mashiach? Vayamos a Devarim 7:12, que la corresponde al primer versículo de esta versa, dice, por causa, mejor dicho, es que algo sucederá sin de haber oído esto decreto y haber guardado y puesto por obra. Hashem tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. Ese sería el versículo. En otras palabras, una señal de Mashiach está a la puerta. El Mashiach está a la puerta. Es que vendrá un gran avivamiento, y eso lo digo porque se está hablando mucho de esas cosas hoy, últimamente, ¿verdad? Por tantos acontecimientos ocurridos. De ellos hay muchos profetas hoy. Y no profetas hombres, sino mujeres, también profetas. Bueno, decía que vendrá un gran avivamiento entre nuestro pueblo judío por la Torá y por mitzvot, por mandamientos. Amaremos los mandamientos, procuraremos ponerlos por obra. Es algo que causarán dentro de nosotros. Le vamos a procurar más
amar más los mandamientos y poner por obra. Un profeta dijo, vienen días, dice Adonai, en que haré venir una gran hambre a la tierra, pero no hambre de pan, sino de mi palabra. Amós 18, 11 y 12. Así pues, aquel profeta se declaró. Así pues, la última generación de la Galut, o sea, el exilio, que será la primera generación de la redención, estará caracterizada por una vuelta, un volver a los mandamientos. Pero el Eterno nos revela otra cosa relacionada también con el término Eker, el nombre de esta persona. Y se trata de esto. Como Eker significa talón o calcañar, estamos hablando de las partes más bajas del cuerpo humano. La parte de nuestro cuerpo más cercana a la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con Masías? Se puede preguntar, ¿qué tiene que ver esto con Masías? Muchísimo. Porque eso significa que al mismo tiempo que habrá un regreso a la Torá entre los hijos de Israel, habrá también una degeneración de los valores morales y espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Yo lo diría amén, porque va a haber una degeneración, amado. En muchas palabras, tendremos que enfrentar una generación que descenderá hacia los niveles más bajos de la fe y de la moral y de la moralidad. Ahora, yo creo que vea algo aquí en estos dos niveles. Cuando usted camina físicamente, todo el peso de su cuerpo recae en el talón. ¿Cierto? Cuando usted camina, todo su cerebro, corazón, brazos, pulmón, hígado, todo su cuerpo es sostenido por el calcañar. ¿Qué significa esto en relación a la generación que es traída a las pisadas de Masías y en relación a la generación que descenderá a lo más bajo de la tierra? Se trata de lo siguiente. En la misma medida en que vayamos acercándonos a los días del fin, veremos levantarse dos grupos. Primer grupo, podemos llamarlo Teshuvah Torah, un grupo que se vuelve arrepentido a la Torah, vuelve a la Torah. El segundo grupo, los días de Noé, es decir, la actividad demoníaca y la promiscuidad sexual más grande que jamás haya experimentado el hombre. Lo que estoy diciendo es esto, amado. Todas las cosas hermosas que han realizado los santos hombres de Dios en toda la historia previa será vista en su totalidad entre los hombres
del primer grupo, Teshuvá Torah, a los que vuelven a la Torah. Todas las cosas malas, perversas que han realizado los impíos serán vistas en su totalidad antes de la aparición de Mashiach. Así pues, por un lado, estaremos mirando una generación que irá elevándose cada vez más. Y al mismo tiempo, otra generación que irá descendiendo cada vez más. La generación que se eleva por su consagración, por su santificación, por su pureza, guardarán los mandamientos del Señor, aún aquellos más insignificantes. Cuando usted viste ropa larga, ellas cubren hasta los talones. Por lo tanto, los mandamientos más pequeños podrían ser cubiertos y no tener conciencia de ellos. Pero aún esos mandamientos pequeños serán obedecidos y enseñados. Nuestro Mashiach Yeshua dijo, y una yud y una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Mas cualquiera que guarde y enseñe aún estos mandamientos pequeños de la Torah, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero, como vemos, también una generación que desciende por su desobediencia. Entonces, hasta los mandamientos más elementales, juntamente con los que aparentan ser los más insignificantes, serán pisoteados y mancillados por esa generación adúltera y pecadora. Y eso confirma lo escuchamos hoy en la lectura de la Torah, en la lectura de Bihasha, el 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 al 9. En el judaísmo se habla también de esta expresión en hebreo. Ik betá bemashiach hukpa. Ik betá bemashiach hukpa. Su traducción sería la impertinencia de los días de Mashiach. ¿Qué significa esto? Jesús vio un amigo que vino a medianoche. Ese pasajero muchos lo conocen. Y le dice a su amigo, oye, levántate, porque un amigo llegó a casa y no tengo pan para darle, por favor, dame 2 panes. Jesús dijo, aunque no se levante por ser su amigo, por su impertinencia, se levantará y se lo dará. Y yo os digo, pedid, llamad y buscad. ¿Pedir qué? Pedir que Mashiach nos sea enviado. Creemos que Mashiach venga ya. Siempre lo coloco en los boletines. Me imagino que ustedes han visto los boletines, ¿verdad? Que yo envío a Nancy, le envío los boletines. ¿Tú lo ves, verdad, Nancy? ¿Lo ves? Para educación. Me dice que yo sé, y si lo abren o lo abren. Yo sé, yo tengo una cámara oculta.
Qué bueno. Bueno, no me vayan a mentir. Jesús dijo, no me veréis más hasta que digáis Baruch Abba Beshem Adonai. Baruch Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Así pues, amados, una de las características de nuestra generación será que tomará la última oración mesiánica y dirá, sí, ven, Señor Yeshua, sí, ven. Eso que vamos a decir. De Baín 7, 13 al 15, describe la era de Masías como resultado del retorno, la vuelta de los pueblos a Yeshua. De Baín 8, 5 dice, y conocerás en tu corazón que el Eterno te disciplina como un padre disciplina a su hijo. Amado, la disciplina está íntimamente relacionada con el dolor. Toda disciplina implica cierto nivel de dolor, de sufrimiento. Pero la intensidad del sufrimiento depende muchas veces de cómo lo veas y cómo reacciones. Si usted tiene un accidente, un guardia, o una fuerte caída y tiene un profundo dolor, quizás ese dolor es mayor cuando usted tiene el presentimiento de que hay algo grave, algo que se ha dañado en su cuerpo, de que su brazo se fracturó o que una arteria está dañada o algún órgano interno ha sido destrozado. Esto incrementa el dolor y el sufrimiento solamente por el dolor que siente en sí, pero también pensar por las terribles consecuencias que tendría. Sin embargo, cuando un médico revisa la radiografía, le dice, a ver, ven, y te dice, no es grave, no es grave, chamo, no hay nada, no hay hueso roto, no hay órgano dañado, todo es superficial, es en unos pocos días va a estar listo, suave. Amén. A partir de esa palabra, el dolor todavía va a estar allí, pero ya no es tan intenso, no es tan desesperante. Amén. Dígame si o no. Amén. Entonces, el dolor es más llevadero. De la misma manera, la Torá nos dice que cuando el Señor nos expone al sufrimiento, hay un propósito detrás. Es para nuestro bien, es para nuestro bien. Gansu y Etová. Gansu y Etová. Para purificarnos y limpiarnos. Permite compartir las escrituras. Por ejemplo, Daniel 11, 33 a 35 dice, los instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán.
a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se le unirán. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará, para que cuando llegue la hora final no tengan muchas algunas. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Se habían dado cuenta que el dolor sirve para depurarlo, limpiarlo y emblanquecerlo. Otra escritura más, Hebreo 5, 7 a 10. En los días de su vida mortal, Yeshua ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró colgador, según la orden de Melquisedec. Amén. Yeshua. Amén. Cada vez que el Señor permite que usted sufra, usted puede estar seguro que se trata de un proceso por el cual usted será depurado, Amén. limpiado, Amén. emblanquecido y perfeccionado en obediencia. Amén. Cuando entendemos esto, cuando podemos comprenderlo maduramente, entonces el dolor será mucho más pasajero, Amén. más llevadero, porque sabemos internamente que pasada la prueba, pasado el trato del Eterno, mi vida estará capacitada para operar en responsabilidades aún mayores, en proyectos más delicados que requieren a una persona mejor entrenada. Amén. ¿Cómo podemos explicar entonces que muchas veces a los malos les va bien, ¿verdad? Y los buenos parecieran sujetos a todo tipo de limitaciones y problemas? Hay un salmo 37, se nos dice: no tengas envidia de los que hacen el mal, porque a poco mirarás y no lo encontrarás. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. En el Salmo 71 se confronta la frustración del salmista con los que viven bien y no necesitan a Dios. Me dice: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás tu Dios? Me dicen, casi se deslizan mis pies hasta que entrando al santuario comprendí el fin de los malos. El juicio de Bereshit, capítulo 3, la caída del hombre,
La maldición del hombre fue: comerás el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, a la serpiente le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo se acaba el polvo? Nunca. ¿Quién salió mejor entonces? Aparentemente la serpiente, ¿verdad? Porque ella garantizó comida para toda su vida. Sin embargo, al hombre con el sudor de tu frente. ¿Cuál es la diferencia entonces? El hombre, hermano, prepara la tierra, siembra la semilla y entonces tiene que esperar que el Eterno envíe su lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Amén. Ese esfuerzo que el hombre hace depende ahora de la lluvia que el Eterno envía del cielo. Amén. Así se crea un vínculo entre el hombre y el Creador. Amén. Y eso es lo que hace el juicio del hombre superior a la serpiente. Porque hay un contacto el hombre con Dios, la serpiente, ¿no? Amén. Es como si el Eterno dijera: ahí tienes suficiente comida, pero no tendrás una relación personal conmigo. Nunca. Adán, tú serás diferente. Tendrás que luchar, tendrás que esforzarte, pero dejaré siempre abierto el camino para que venga a mí, para que tengamos relación íntima conmigo. Amén. Ahí sí merece un aplauso. Ahí sí. Es para que se me despierte. Menos mal que yo tengo un despierto, ¿verdad? Así pues, en medio del juicio encontramos, amado, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Una de las notas interesantes de nuestra parasha es la mención que hace Moshe Rabbeinu del incidente relacionado con el becerro de oro. En su discurso, Moshe nos comparte de la intimidad que experimentó al subir al monte Sinaí, donde estuvo por 40 días, 40 noches, orando a Hashem y buscando su rostro. Además que en esos días no comió pan ni bebió agua. Eso lo dice de Paín 9:9. Ahora bien, este incidente va acompañado por dos importantes hechos. Primero, Moisés pide a los hijos de Israel que tengamos temor de Hashem. Amén. Y segundo, los días de ayuno los días de ayuno extra que pasó Moisés rogando por la continuidad histórica de Israel ante el inminente peligro de la destrucción divina, de la destrucción de nuestro pueblo por la ira divina. Y evidentemente la interferencia
de Moisés hizo la diferencia a favor de la nación que se había rebelado contra el Eterno en lo relacionado al pecado del becerro de oro. ¿Cuál es la razón por la cual Moisés no nos cuenta su intimidad, los días de ayuno y de oración que pasó extra para evitar la ira del Altísimo y procurar la salvación de Israel? ¿Cómo explicar la demanda del temor de Hashem por un lado y la narrativa de los días de ayuno y la oración de Moisés por otro lado? Veamos una ilustración que podría ayudar a comprender mejor lo que había en la mente de Moisés, entender mejor esta situación. Y esta ilustración yo la he llamado como un estudiante rebelde. Se trató de un brillante estudiante de octavo grado, pero súper activo al punto que tenía loco a todos los profesores. La decisión del maestro, de su maestro, fue no tenerlo más en la escuela. Demasiado problemático el joven. El director de la yeshiva habló con el maestro y le pidió que le diera una buena oportunidad al muchacho. Por dos razones. Primero, era, después de todo, un excelente estudiante. Y segundo, sus padres eran miembros plenos de la comunidad. Sobre esa base y en contra de la opinión de la Junta Escolar, se dio al chico una nueva oportunidad de estar en la escuela. El presidente le asignó uno de los maestros más interesantes de todo el plantel. Uno que era suave para hablar y amante de los estudiantes. A vez este maestro levantaba la voz para llamar la atención a su discípulo. Sin embargo, su dedicación y amor por ello era excepcional. Al cabo del primer semestre del año, el joven rebelde hizo cambio radical en su conducta. No solamente brilló académicamente, sino que se detuvieron las quejas, ya no había quejas de su comportamiento. El año finalizó y el resultado fue extraordinario. Mejor estudiante académicamente hablando y excelente conducta. El presidente de la Junta Escolar se acercó intrigado al joven y le preguntó: ¿qué metodología usó la escuela que dio resultado contigo? ¿La escuela? Dijo el joven: nada. Fue el maestro. Por su amor por mí, su cuidado por mí, aún sus oraciones y ayunos hicieron la diferencia, porque me dije: puedo ser rebelde,
pero no ingrato. Moisés, amado, demanda que tengamos temor de Hashem. Amén. Pero si eso no te detiene de pecar, a menos la gratitud por aquellos que nos ha enviado Hashem para cuidarnos, para sobrellevar, para sobrellevar nuestras cargas, para adiestrarte, para ilustrarte en la Torah, para que nos portemos bien, por lo menos seamos no seamos ingratos en ese caso, porque la ingratitud es una mala compañía. Ser agradecido es uno de los medidas de disciplina más importantes con los cuales tenemos que adornar nuestras almas y nuestra forma de vida. Así pues, la próxima vez que se observe una conducta transgresora de la Torah, no solamente piensa en que estamos violando la Torah, pasando por encima del Creador, sino también echando por tierra todo el cariño, amor, simpatía, ayuno y desvelo de aquellos que el cielo nos ha enviado para que nos cuiden de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Las oraciones de sus padres, sus lágrimas, sus deberes, ayunos y cuidados son para que te vaya bien aquí en la tierra. Y los deberes, desvelo y cuidado de tus maestros de Torah para que te vayan bien en el mundo, porque en el mundo ahora acaba. Si el temor del cielo no te detiene, que al menos la gratitud lo puede hacer. Nuestro santo maestro Yeshua enfatizó mucho este principio. En una ocasión, acordémonos que él sanó a 10 personas, a 10 leprosos, y solamente uno vino a dar gracia. Y ya conocemos la reacción que tuvo nuestro maestro, porque dijo, no fueron 10 limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? Solamente vino uno para agradecerlo. Muchas veces, amados, muchas cosas buenas, maravillosas, habrían sucedido en nuestras vidas si conociéramos el poder de la gratitud como una expresión de fe en Dios. Sé agradecido. Nos dice Rab Shaul en sus enseñanzas. Sé agradecido. Para entender cómo opera la redención, tenemos que mirar cómo operó la primera vez, la primera redención. Porque las primeras cosas que suceden en las Escrituras contienen la raíz espiritual que nos permitirá entender cómo operará la cosa en otro momento de la historia y de nuestra vida. Todo lo que está escrito en la Torah
es para nuestra elevación espiritual. Rab Shaul dijo, las cosas que se escribieron antes para nuestro bien fueron escritas. Eso significa que cada letra de la Torá, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada verso de la Torá tiene el potencial de enseñanza y de educación a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Es decir, para que cumpla su aparte, en la misión de la redención que nos ha sido confiada. Amén. Y para concluir, amado, la palabra Torah, como ustedes se han enseñado, han aprendido, no significa ley, realmente. Significa instrucción. Ese libro me da instrucciones de Dios. Amén. Para que sepamos cuál es el camino correcto por el cual debemos andar. Y para que todas las cosas que hagamos nos salgan bien. Amén. Como está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y como fue dicho por David, el rey David, da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. En la primera redención, la que tuvo lugar allá en Egipto, cuando Dios sacó a nuestro pueblo Israel de la esclavitud a la libertad, de una tierra prestada a tierra propia, de servicio a los hombres, a servicio a Dios, de la riqueza material a la espiritual. En esa primera redención encontramos el plano general de todas las redenciones que vendrán luego y la redención final donde ahora nos encontramos. Amén. Esto explica por qué es importante recordar cada año esta redención en la fiesta de Pesaj, para que no olvidemos esos principios y vivamos por ellos, evitando los errores de nuestros ancestros, corrigiéndolos en nuestra generación y proyectándonos hacia la misión que nos ha sido confiada en nuestra generación. Y si analizamos bien esa primera redención, nos daremos cuenta que el error mayor que cometieron nuestros padres fue olvidar el principio de la gratitud. Amén. ¿Qué es la gratitud? Gratitud es, amado, reconocer que Dios tiene el dominio de todo. Amén. Que no se mueve la hoja de un árbol sin su permiso. Amén. Que un pajarillo no cae a tierra sin su voluntad. Amén. De que el Eterno viene, desde el Eterno viene lo bueno y lo malo. Amén. Y que finalmente todo, absolutamente todo, será para su gloria y nuestro bien, y por lo tanto reconocer a Dios en todo, darle gracias a Dios en todo y confiar plenamente en su salvación. Amén.
que es lo contrario a la gratitud. La queja, ¿verdad? ¿Qué es la queja? La queja es el descontento, el lloriqueo, la rebelión constante cada vez que nos sucede algo que no entendemos o que no creemos o que no va según lo que hemos planeado. Así como la gratitud es una forma de fe, así la queja es una forma de idolatría. Me voy a explicar por qué. Porque la idolatría es en su esencia la creencia de que Dios no tiene control todo en su mano. Que hay cosas que se escapan a Dios. Que no todo obrará para nuestro bien. Y entonces sacamos a Dios de esa ecuación, de esa situación, y comenzamos a quejarnos y a exigir respuesta. Miremos a los hijos de Israel en la primera redención, para que no cometamos sus errores en la última y final redención. De Baí 9, Moisés en su discurso de educación a la nueva generación que estaría para entrar a la tierra prometida, le dice: recuerden y nunca olviden que vuestros padres irritaron a Dios en el desierto desde el mismo día que salimos de Egipto hasta este momento que estoy hablando de aquí. Así como la fe agrada a Dios, la queja lo irrita. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Porque lo hace Señor y dueño de todas las circunstancias que tienen lugar en el universo, en la historia y en nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué la queja irrita a Dios? Porque lo hace siervo, no es bueno y amo del universo, de la historia y de nuestra vida. ¿Ve la diferencia? La queja constante de los hijos de Israel fue una de las cosas que más disgustó al Eterno en la primera redención. Pensemos en esto. Hashem toma un simple pastor de ovejas en el desierto de Madián a Moisés y lo envía sin arma, sin ejército, enfrentarse al más sangriento y poderoso hombre que vivía sobre toda la faz de la tierra en aquellos días, el faraón del imperio egipcio. En vez de escuchar el llamado de Dios de Israel, se deja ir a los hijos de Israel para servir. El faraón endureció su corazón, aumentó la intensidad de la esclavitud de los hijos de Israel. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel? Quejándose. Dijeron a Moisés: desde el día en que llegaste aquí nos ha hecho otra cosa que empeorar nuestra situación. En otra palabra, mejor te hubieras quedado allá
como pastor de ovejas. Mejor no hubiera venido aquí, porque nos ha hecho más enemigos aún más del faraón. Observen esta actitud de queja, que es la antítesis de la gratitud. En vez de agradecer a Moisés sus esfuerzos de arraigar la vida, su vida misma, enfrentándose a ese poderoso faraón. En vez de agradecerle su valentía de confrontar al faraón como nunca nadie lo había hecho previamente, los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y le echaron la culpa de todos sus males. Ellos no vieron nada de eso. No entendieron que cambiar el corazón del faraón para dejar ir a cientos de miles de personas esclavas que trabajaban de sol a sol sin parar, requerían algún tiempo. No podían comprender que la redención requiere cierto de tiempo para darse. ¿Y qué hicieron? A cambio, quejarse. Como resultado de la ausencia de gratitud, la dureza de la esclavitud obviamente se intensificó. De aquí aprendemos una lección, amado. Cuando nos quejamos de los hechos que suceden en nuestra vida, no hacemos otra cosa que dar permiso a la fuerza del mal para que intensifique nuestro problema. Los problemas no se solucionan quejándose. Se soluciona colaborando con Dios en una actitud de fe. Amén. Sabiendo que cada cosa que suceda será para nuestro bien. Amén. Amados hijos, busquemos siempre a nuestro Abacados en una actitud de agradecimiento y todo nuestro problema será resuelto en una forma increíble. Y oremos por la pronta venida de Mashiach y levantar nuestras voces diciendo, Baruch Haba, Beshem Adonai. Shabbat Shalom. Gracias hoy a aquellos que están conectados y que hayan podido pues entender el punto de vista de esta redención futura en la cual estamos esperando la redención final. Gracias, amado, por los méritos de Mashiach Yeshua. Pido pues que esta para allá llegue a sus corazones y lo pongamos en práctica. Seamos agradecidos. Shabbat Shalom.